Si quieres saber lo que ocurre entre bastidores, has venido al lugar adecuado. Amores ocultos, peleas interminables y susurros periodísticos hablan aquí. Suscríbete, no te pierdas el interior de la revista. Muy buenas noches. Hoy la pregunta que sacude pasillos, foros y redes es sencilla pero cargada de misterio. ¿Quién está detrás del lujoso regalo de Mahsine Meravet? Lo que empezó como un simple rumor terminó convertido en un terremoto que salpica a todos los involucrados. El flamante coche deportivo que Mahsine estrenó hace apenas unos días se ha convertido en la comidilla de todos los corrillos del plató. No es para menos, hablamos de un vehículo exclusivo, de esos que solo unos pocos pueden permitirse. Según los primeros comentarios, Mahsine habría aparecido con el coche en un aparcamiento cercano al set de grabación, causando asombro entre compañeros y curiosos. La pregunta salió disparada: ¿quién le regaló semejante joya sobre ruedas? Las miradas, como era de esperarse, se dirigieron de inmediato hacia Cenk Torun. Para muchos, este tipo de gesto encajaría a la perfección en su perfil. Un hombre que, aunque atrapado en un triángulo sentimental, sigue teniendo gestos inesperados. Sin embargo, no hay confirmación de su parte. Los rumores afirman que Cenk habría querido darle un empujón anímico a Mahsine tras semanas de tensión y miradas inquisidoras. Otros, más maliciosos, dicen que es una forma de sellar una promesa. Nevin, la esposa de Cenk, no pudo contener las lágrimas al enterarse de estos comentarios. Dicen que cuando alguien le susurró la historia, su reacción fue de absoluta incredulidad seguida de una oleada de rabia contenida. El entorno de Nevin afirma que este golpe emocional llega en el peor momento. La tensión familiar ya estaba al límite, y ver a Mahsine subida en un deportivo de alta gama fue una escena demasiado dolorosa de digerir. Mahsine, por su parte, no se dejó intimidar. Con su estilo directo, cortó las especulaciones con una frase seca: «No es asunto de nadie quien lo compró». Y con esa respuesta cerró la puerta a más preguntas, al menos por ahora. Pero para la prensa sensacionalista, esta respuesta es solo gasolina para el fuego. Cada gesto, cada silencio, cada sonrisa cómplice vuelve a ser analizado al milímetro. Y en cada rincón, todos creen tener la versión definitiva de la historia. Los amigos de Mahsine aseguran que ella no necesita que nadie le compre nada, que todo lo que tiene se lo ha ganado por sí misma. Dicen que este coche es fruto de su trabajo y de su deseo de celebrar un ciclo que pronto termina. Sin embargo, entre bambalinas se comenta otra versión: que el coche sería un regalo camuflado para mantener viva una chispa que nunca terminó de apagarse. Esta versión alimenta aún más la grieta entre Nevin y Cenk. En los pasillos del plató, el tema del coche se ha convertido en el nuevo susurro de pasillo. Algunos trabajadores prefieren mantenerse al margen, otros eligen un bando. Lo que está claro es que cada nueva escena se rueda con tensión en el aire. Cenk, fiel a su costumbre, no pronuncia ni una sola palabra sobre este asunto. Hay quienes dicen que su silencio es una forma de confesar. Otros, en cambio, aseguran que está agotado y que ya no sabe cómo detener esta bola de nieve. Mientras tanto,
Nevin encuentra apoyo en su círculo más íntimo. Según algunas fuentes, ha decidido volcar toda su energía en rodearse de gente que la haga sentir valorada. Y su entorno la anima a no dejarse vencer por lo que llaman un juego de poder. Los fans de la pareja de la serie se debaten entre la decepción y el morbo. Algunos defienden a Maasine a capa y espada, celebrando su derecho a recibir lo que quiera. Otros ven en este coche la confirmación de una traición que nunca termina. Las redes sociales hierven de especulaciones. Cada foto del coche, cada vídeo borroso de Maasine bajando de él, cada frase a medias se viraliza en segundos. La pregunta ¿quién pagó el deportivo? Se repite como un eco sin respuesta. La dirección de la serie, por supuesto, observa desde la sombra. Hay quienes aseguran que este último escándalo podría ser usado como parte de la campaña para disparar la audiencia del gran final. Nada vende más que un rumor bien colocado. Maasine, mientras tanto, sigue conduciendo su coche con la cabeza bien alta. Para sus allegados, ese deportivo no es solo un regalo, es un símbolo de independencia, de libertad y de que nadie podrá callarla. Lo único cierto es que este lujoso regalo seguirá generando titulares. El triángulo amoroso, los celos, las lágrimas y los silencios ya forman parte de un guión que parece escrito por la propia vida. ¿Será este coche un punto de no retorno? ¿O tan solo un capricho que pronto pasará de moda? El tiempo dirá. Por ahora, el rugido de ese motor seguirá resonando mucho más allá del plató. El corazón del cotilleo late aquí. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.